Valar Morghulis, Sándalos, Rhoynar y primeros hombres. Soy Kai y en este vídeo voy a contaros la historia de Catelyn Tully, la esposa de Eddard Stark y madre de Robb Stark, el rey en el norte. Catelyn fue la primera hija de Lord Hoster y Lady Minisa Tully, hermana mayor de Lysa y Edmure, que nació y fue criada en Aguas Dulces. Catelyn tenía la piel clara, los ojos azules y los cabellos como el fuego, y era una dama extremadamente bella. Había sido ungida con los 7 óleos y había recibido su nombre en el arco iris de luz que llenaba el septo de Aguas Dulces. Profesaba la fe, igual que su padre, su abuelo y el padre de su abuelo antes que ellos. Su padre siempre la consideró la mejor de todos sus hijos. Había tenido 2 hermanos mayores que habían muerto muy pequeños, así que para él, Catelyn fue tanto hijo como hija hasta que nació Edmure. Poco después, su madre murió durante el parto al tratar de darle a su padre un segundo hijo varón, y su padre le dijo que le correspondía a Catelyn ahora ser la señora de Aguas Dulces. Ella siempre fue obediente y buena. En años posteriores, recordaría su infancia jugando con sus hermanos y con Peter Baelish, el pupilo de su padre, riendo y creciendo con ellos. Cuando Catelyn tenía 12 años, su padre la prometió con Brandon Stark, el heredero de Invernalia, y ella, tal como le correspondía, le dio las gracias por un matrimonio tan espléndido. Pero sin que nadie lo supiera, su amigo Peter se había enamorado de ella, así que acabó retando a Brandon a un duelo por su mano. Brandon, quien era mayor, no tuvo ni para empezar con él, pero le dejó con vida porque Catelyn le pidió que no lo matara. Así pues, Peter fue derrotado y expulsado de Aguas Dulces, mientras que Brandon continuó siendo el prometido de Catelyn. Por desgracia, la rabia se lo llevó pronto a la tumba. Años después, cuando Brandon estaba yendo hacia Aguas Dulces para casarse con Catelyn, se enteró que su hermana Lyanna había sido secuestrada por el príncipe Rhaegar, así que él fue a la Fortaleza Roja, donde fue cruelmente asesinado. Así pues, Catelyn se quedó sin prometido, pero su padre pronto le dijo que nada había cambiado, porque ahora se tendría que casar con Eddard Stark, el hermano pequeño de Brandon. Catelyn siempre recordaría la decepción infantil que sufrió la primera vez que vio a Eddard el día de su boda. Se lo había imaginado como a su hermano Brandon, pero más joven, y estaba equivocada. Ned era más bajo y tenía un rostro más corriente. Además, siempre parecía sombrío. Cuando hablaba era cortés, pero bajo las palabras se percibía una frialdad que no tenía nada que ver con Brandon, cuyas carcajadas retumbaban tanto como sus accesos de rabia. Incluso cuando Ned, en la noche de bodas, la tomó por primera vez, en su amor había más deber que pasión, pero he aquí que aquella primera vez ambos engendraron a Robb, su hijo primogénito. Ned y ella se habían casado al mismo tiempo que su hermana Lysa se casaba con Jon Arryn en el septo de Aguas Dulces. Ned y Catelyn estuvieron 15 días juntos y luego él se fue a la guerra con Arryn. La rebelión de Robert tuvo lugar y mientras las batallas se sucedían por los 7 reinos, Catelyn permanecía en Aguas Dulces. 9 meses después, Robb nació allí, mientras su padre seguía haciendo la guerra en el sur. El parto fue largo y difícil, sin saber si Ned vería alguna vez al pequeño. Pero la guerra terminó y Ned sobrevivió. Cuando ambos volvieron a encontrarse fue en Invernalia, donde Catelyn le presentó a su hijo, Robb, pero al mismo tiempo encontró a Jon Nieve, un bastardo que Ned había tenido con alguna otra chica durante todo aquel tiempo que habían estado separados. Lo normal habría sido que Ned se ocupara del bastardo, pero hizo más aún, se lo llevó a casa y lo llamó hijo delante de todo el norte. Para Catelyn aquello fue demasiado. Podía entender que su esposo tuviera bastardos, pero jamás entendió que lo llevara a casa, que ella tuviera que verlo cada día, como un recuerdo de aquella mujer misteriosa a quien Ned había amado. Ned no habló nunca de la madre del niño, pero en el castillo no había secretos y Catelyn oía a las doncellas contar las historias que a ellas les habían relatado los soldados de su esposo. Hablaban en susurros de Ser Arthur Dayne,
la espada del amanecer, el más mortífero de los 7 caballeros de la guardia real del rey Eris, y de cómo el joven señor de Invernalia lo había matado en combate singular. Y contaban luego cómo Ned llevó la espada de Ser Arthur a la hermosa y joven hermana de este, que lo aguardaba en el castillo de Campo Estrella, a orillas del mar del verano. Lady Ashara Dane, alta, rubia, con ojos hechiceros color violeta. Catelyn tardó 15 días en reunir valor suficiente, pero al fin, una noche en la cama, preguntó directamente a su esposo qué había de verdad en aquello. Fue la única vez en todos sus años de matrimonio en que Ned le dio miedo. Le dijo que nunca volviera a preguntarle sobre Jon, que era sangre de su sangre y que eso debía bastarle. Y Catelyn nunca volvió a preguntar. Aún así, ella le amó. Su matrimonio había sido político y él había engendrado a un bastardo con otra mujer, pero Catelyn llegó a amarle con toda su alma. En total llegó a darle 5 hijos: Robb, Sansa, Arya, Bran y Rickon, de los cuales su favorito fue siempre el pequeño Bran. 15 años habían pasado desde que ambos se casaron cuando al fin empezaron los eventos de Canción de Hielo y Fuego. Jon Arryn murió en la capital y el rey Robert acudió a Invernalia para pedirle a Ned que fuera la nueva mano del rey, y además para que su hija Sansa se comprometiera con el príncipe Joffrey. Sin embargo, Ned no deseaba nada de eso. No quería ir al sur y ser mano del rey, y consideraba que Sansa era aún demasiado pequeña para que se prometiera con nadie, así que tomó la decisión de negarse a la oferta de Robert. Y Catelyn, en vez de apoyarle, le dijo lo contrario. Ella insistió en que debía aceptar el cargo de mano y el compromiso de Sansa, pues era una oportunidad única que no podía ser rechazada. Justo mientras ambos hablaban de ello, el maestre Luwin interrumpió trayendo un mensaje de Lysa en el que decía que Jon Arryn había sido asesinado por la reina. Sabiendo eso, Ned pensó que con más razón aún debía rechazar la oferta, mientras que Catelyn fue al contrario, insistió más que nunca en que tenía que aceptarla, porque le dijo que debía descubrir la verdad sobre todo aquello. Al final, Catelyn consiguió convencerle cuando le dijo que, si no aceptaba la oferta, su amigo el rey Robert, que para Ned era como un hermano, estaría completamente solo en la corte, rodeado de Lannisters que desearían su muerte. Y no solo eso, sino que además Catelyn también le obligó a echar a Jon Nieve de Invernalia. Ella odiaba al pequeño bastardo, no deseaba volver a verlo nunca, y menos aún si Ned se iba al sur, así que él se vio obligado, al no tener ninguna otra solución, a aceptar que Jon se fuera a la guardia de la noche. Por desgracia, las cosas empeoraron cuando Bran, el hijo favorito de Catelyn, se cayó desde una torre y se quedó en coma. Durante 2 semanas ella estuvo alimentándole en persona, sin salir de su habitación ni una sola vez y apenas sin dormir. Los criados le llevaban allí las comidas y le habían puesto un orinal y un camastro. Cuando Jon fue a despedirse de Bran, lo único que Catelyn le dijo fue que se largara. Y entonces, cuando Ned ya no pudo retrasar más su partida y tuvo que irse hacia el sur, ella le suplicó que se quedara. Intentó convencerle de que las cosas habían cambiado después de lo que le había pasado a Bran, pero Ned no le hizo caso y decidió marcharse con las niñas. Y no solo eso, sino que poco después un asesino de 3 al cuarto con un cuchillo de acero valirio provocó un incendio para matar a Bran por la distracción. Por suerte, Catelyn estaba tan loca de dolor que no se separó del lado de su hijo y pudo ganar tiempo hasta que llegó el lobo huargo de Bran y mató al criminal. Las manos de Catelyn quedaron heridas durante la agresión, pero aquello no fue lo más importante. Catelyn llegó a la conclusión de que alguien quería matar a su hijo para que no despertara y contara algo que supiera, con lo que dedujo que no se había caído de la torre, sino que alguien le había tirado. Cayó en la cuenta de que Jaime Lannister no había participado en la cacería ese día, así que, como Lysa le dijo que los Lannister habían asesinado a Jon Arryn, Catelyn pensó que quizá Jaime había tirado a Bran. Entonces decidió ir a Desembarco del Rey para descubrir la verdad, de dónde había salido el puñal de acero valirio y quién había ordenado el asesinato. Fue con Ser Rodrik Castle por el Cuchillo Blanco hasta Puerto Blanco, donde alquilaron un barco hasta Desembarco del Rey. Se encontró con Peter Baelish y él le dijo que el cuchillo había pertenecido a Tyrion Lannister.
Luego, Catelyn se lo contó todo a Ned, quien la envió de vuelta a Invernalia con órdenes para que algunos de sus vasallos prepararan defensas, en el remoto caso de que se llegara la guerra contra los Lannister. Por desgracia, en vez de volver en barco, Catelyn volvió andando por el camino real, donde se encontró de casualidad con Tyrion en una posada del Tridente. Ella intentó pasar desapercibida, pero como él la reconoció, Catelyn hizo un llamamiento a los vasallos de su padre para que le apresaran, pues creía erróneamente que él era quien había intentado asesinar a Bran. Catelyn ordenó ir hacia el valle, pero por el camino fueron atacados por los clanes de la montaña. Presa de la necesidad, Catelyn permitió que Tyrion y sus 2 sirvientes llevaran armas para que les ayudaran en la lucha, y de hecho, ella misma habría muerto en la primera batalla de no ser porque Tyrion la salvó. Y además, ella mató por primera vez en su vida al degollar a un hombre por detrás. Tras diversas trabas en el camino, al final llegaron a Nido de Águilas, donde Catelyn vio a Lysa por primera vez desde hacía 5 años, pero su hermana no resultó ser como esperaba, y solo consiguió que se enfadara con ella por haber traído a un Lannister a su tierra. Lysa puso a Tyrion en una celda, y cuando Tyrion dijo que quería confesar sus crímenes, Catelyn le rogó a su hermana que se reunieran con él de manera privada, pero ella quiso hacer de aquello un espectáculo ante la mitad del valle, y Tyrion se aprovechó para exigir un juicio por combate y valerse de su amistad con Bronn para que luchara por él. Debido a eso, Bronn ganó el combate y Tyrion fue liberado, perdiendo así a un valioso rehén por culpa de su hermana Lysa. Así pues, Catelyn, con Ser Rodrik y Brinden el Pez Negro, marchó hacia el norte, pues ya no tenía nada más que hacer en Nido de Águilas. Fue a Puerto Blanco, donde recibió la noticia de que Ned había sido capturado y de que Robb había convocado a los vasallos y estaría en Foso Cailin. En consecuencia, Catelyn nombró a Ser Rodrik castellano de Invernalia y partió con Brinden hacia Foso Cailin, donde al fin se reencontró con Robb. Él le contó cómo iba la guerra y qué planes tenía, así que Catelyn empezó a darle consejos, diciéndole que cuando dividiera su ejército no pusiera al Gran Jon al mando de la infantería, así que Robb puso a Roose Bolton en su lugar. Luego, Catelyn tomó la decisión de quedarse con Robb e ir a Aguas Dulces en vez de regresar a Invernalia, para poder estar con su hermano y con su padre en aquellos momentos difíciles. Fue Catelyn en persona quien se encargó de negociar con Lord Walder Frey el cruce de los gemelos del ejército de Robb, y luego partió con la caballería, donde tuvo que esperar con paciencia mientras se libraba la batalla del Bosque Susurrante, donde Jaime Lannister fue encontrado. Poco después se enteraron que Ned había sido decapitado, y en el consejo que siguió a la reconquista de Aguas Dulces, Catelyn intentó que Robb firmara la paz con los Lannister, que le devolvieran a sus hijas a cambio de Jaime y que la guerra terminara para que pudieran irse a casa para llorar a Ned. Pero todos se negaron, y justo después Robb fue nombrado rey en el norte. Tras eso, Robb le propuso que fuera a los gemelos para empezar a escoger una esposa para él, pero Catelyn se negó. Entonces Robb le propuso que fuera a Invernalia, porque Bran y Rickon la necesitaban, pero Catelyn también se negó. Hablando con su tío Brinden, a Catelyn se le ocurrió pedirle a Renly que obligara a Tywin a salir de Harrenhal, así que cuando Robb decidió al fin ir al oeste, la obligó a ir al sur a tratar con Renly. Catelyn le alcanzó a la altura del río Mander con el camino de las rosas, pero no le hacía ninguna gracia esa misión, pues consideraba que su deber era quedarse con su moribundo padre. Pero justo el mismo día en que se encontró a Renly, tras el banquete, mientras hablaba con él, les llegó un mensajero informando que Stannis estaba asediando Bastión de Tormentas. Catelyn decidió seguirles, aunque sus compañeros no querían, para tratar de poner paz entre Renly y Stannis. Viajó a esa fortaleza, pero no pudo hacer nada, debido a la terquedad de los dos hermanos. Catelyn le pidió entonces permiso a Renly para volver a Aguas Dulces, pero él no se lo concedió, porque quería que presenciara la batalla para que así Robb supiera qué le iba a suceder si no hincaba la rodilla y juraba lealtad. Pero Catelyn presenció entonces como el rey Renly era asesinado por una sombra de Stannis, así que acabó sacando a Brienne de Tarth para que no fuera condenada y se la llevó lo más deprisa posible con su guardia de vuelta a Aguas Dulces.
Catelyn llegó a la fortaleza sin más contratiempos, pero una vez allí recibió la penosa noticia de que sus hijos Bran y Rickon habían sido asesinados por Theon Greyjoy en Invernalia. Aquella noticia era falsa, pero Catelyn no lo sabía, así que decidió liberar a Jaime Lannister y lo envió con Brienne y Cleos Frey a Desembarco del Rey para cambiarlo por Sansa y Arya. Por causa de ello, los hombres de Aguas Dulces la encerraron en la habitación donde yacía moribundo su padre, con la orden de que no saliera hasta el retorno de Robb. Y cuando Robb volvió, la perdonó enseguida, puesto que él había cometido un error semejante al romper su pacto con los Frey y casarse con Jaime Westerling. Además, por culpa de haber liberado al Matarreyes, Rickard Karstark mató a 2 escuderos Lannister que estaban en las mazmorras y Robb se vio obligado a ejecutarle, con lo que perdió a todos los hombres de los Karstark. La situación era entonces desesperante. El norte era de los hombres del hierro y en Desembarco del Rey estaba todo el poder de Roca Casterly y Alto Jardín, mientras que los Frey tapaban el camino, así que Robb intentó aliarse de nuevo con los Frey, ofreciendo para ello a su tío Edmure, el hermano de Catelyn, para un matrimonio. Fue entonces cuando Lord Hoster, el padre de Catelyn, al fin murió de vejez. Hicieron una ceremonia en el río, como era costumbre entre los Tully de Aguas Dulces, y también fue entonces cuando les llegó la noticia de que Sansa había sido casada con Tyrion. Al fin, llegaron a un pacto con los Frey, así que Robb y Catelyn marcharon al norte con la intención de recuperar su tierra. Robb pensaba llevarse a su esposa, pero Catelyn le convenció de que la dejara atrás en Aguas Dulces, pues su presencia insultaría al Lord Frey, y además Jaime estaría más segura tras las altas y fuertes murallas de Aguas Dulces, bajo la protección del Pez Negro. Y Robb accedió. Sin embargo, por el camino hacia los gemelos, Robb quiso nombrar a Jon Nieve como su heredero legítimo, dado que creía que Bran, Rickon y Arya estaban muertos, mientras que Sansa estaba casada con un Lannister. Catelyn no le dio su aprobación, pero Robb tampoco se la pidió, y luego Robb ordenó que, tras la boda de Edmure, ella se quedara en Varamar hasta que acabara la guerra, aunque Catelyn no quería, pero Robb no le dejó otra opción. Por desgracia, la boda entre Edmure y la hija del Lord Frey no fue según esperaban. Tras el encamamiento, Walder Frey tendió su trampa. Los músicos cogieron ballestas y empezaron a matar a todos los norteños, y Catelyn cogió a uno de los nietos de Frey, un retrasado, y amenazó con matarlo si no dejaban salir a Robb. Pero Roose Bolton le mató. Así que Catelyn degolló al retrasado, y el dolor de haber perdido a tantos hijos la enloqueció. Se volvió loca, se destrozó su propio rostro con los dedos, y luego se echó a reír. Así que los Frey la cogieron y le rajaron el cuello. Pero ese no fue el final. Catelyn estuvo muerta por un día y una noche, hasta que al fin la desnudaron y tiraron su cadáver al río Forca Verde en una parodia de las costumbres funerarias de la casa Tully. Pero Nymeria, la loba wargo de Arya, que rondaba salvaje por las tierras de los ríos, recogió su cuerpo 2 días después y lo sacó del agua, y luego los hombres de Beric Dondarrion la encontraron. Harwin, que había sido un caballerizo de Invernalia, le suplicó a Thoros de Myr que le diera el beso de la vida, pero llevaba demasiado tiempo muerta y él no quiso hacerlo, así que fue Lord Beric quien puso los labios encima de los de Catelyn, y la llama de la vida salió de él para entrar en ella. Y así, Catelyn se levantó. A partir de entonces se mantuvo con aquellos hombres, la hermandad sin estandartes, y ella se convirtió en su líder. Iba envuelta con una capa que era 3 veces más grande de lo que le hacía falta, con la capucha calada hasta los ojos, cuyo cuello ocultaba el tajo que le habían hecho con el puñal. Su piel tenía el color de la leche cortada, había perdido la mitad del pelo y el resto se le había vuelto blanco y quebradizo como el de una vieja. Bajo el maltratado cuero cabelludo, el rostro era un amasijo de piel desgarrada y sangre negra, ahí donde ella misma se lo había destrozado con las uñas. Algunas desgarraduras estaban cubiertas de costras, otras dejaban el cráneo a la vista. Tenía la voz torturada, rota, pero podía emitir sonidos que parecían proceder de su garganta. Era en parte graznido, en parte resuello, en parte estertor moribundo. Pero vivía. Ella continuaba viva.
Se convirtió en la líder de los hombres de la hermandad y fue conocida como Lady Corazón de Piedra. Básicamente se dedicaban a ahorcar Freys, pero entre sus enemigos se decía que ella lideraba una banda propia distinta a la de Beric, que Dondarrion la besó y le devolvió la vida y ahora era inmortal como él, y que eran amantes y la apodaban Corazón de Piedra, la hermana silenciosa, la madre inmisericorde y la ahorcadora. Sabemos que Catelyn nunca volvió a dormir y que recuperó la corona de Robb, que ella siempre conservaba, contemplaba y acariciaba. Supo entonces que Arya aún vivía y la buscaron, pero no la encontraron, hasta que al fin a quien encontraron fue a Brienne de Tarth, a quien Catelyn hizo escoger entre morir ahorcada o matar a Jaime Lannister. Brienne no escogió, así que la ahorcaron a ella, a Podrick Payne y a Ser Hael, pero viendo como el pobre Podrick se ahogaba, al final Brienne gritó algo y la soltaron, y entonces fue a buscar a Jaime para matarle. Y con esto termina todo lo que sabemos sobre Catelyn o Lady Corazón de Piedra en los 5 libros de Canción de Hielo y Fuego. Espero que este vídeo os haya gustado y os haya servido para aprender. Recordad que podéis seguirme por Twitter, Twitch o Instagram y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, chicos.